¿Qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor y el gusto de presentar el Top 10, una sección que le gusta mucho a nuestros seguidores. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar el Top 10 monedas provinciales de Venezuela, ¿no? Esas monedas que se acuñaron en territorio venezolano o se hicieron para el territorio venezolano durante los 300 años que duró la monarquía hispánica en Venezuela. Así que bueno, antes de empezar, hay que decir que la ciencia que estudia las monedas se llama numismática, que es una ciencia auxiliar de la historia que trata del estudio, como bien dije, de las monedas y también de las medallas, ¿no? Y claramente puede dar testimonio inestimable de los intercambios de la economía de los pueblos, así como de su historia política, geográfica, religiosa, entre otras, ¿no? Y como dice nuestro amigo Manuel Rojas Aponte, no hay objeto que resuma mejor la historia que una moneda. Así que el día de hoy estaremos descubriendo las 10 monedas de época provincial más importantes de Venezuela, ¿no? Una selección hecha para nuestro público, ¿no? Y bueno, antes de empezar, hay que decirlo, eh, el número de orden de este top 10 es al azar, no significa que una sea más importante de otra. Y si quieren que toquemos un tema en específico en nuestro top 10 pueden comentarnos en la cajetilla de la parte inferior de este vídeo, pues haciendo alguna recomendación de un tema que quieran que toquemos en este top 10. Así que sin más, vamos a empezar el top 10 del día de hoy, top 10 monedas provinciales de Venezuela. Y en el número uno, pues es una moneda que dio el inicio a todo, ¿no? Y por eso hay que empezar con esta pieza. Y hay que decirlo, durante la época hispánica en Venezuela no se hallaron abundantes metales preciosos que requerían de parte de las autoridades españolas la instalación de una casa de moneda, por lo que las secas de México, Potosí y Lima suministraban la moneda al territorio venezolano, sobre todo la Casa de la Moneda de México, gracias a las exportaciones de cacao dirigidas a ese virreinato de la Nueva España y de los situados, generando suficiente circulante para las necesidades internas de la provincia de Venezuela, ¿no? Y de la Capitanía General posteriormente. Y en 1778 el rey de España, Carlos III, firmó el Reglamento para el Comercio Libre y este regirá en Venezuela en 1785, cuando se cierra la Compañía Guipuzcoana de Caracas, ¿no? Y esa liberalización incrementa el comercio de mercancías y también, hay que decirlo, la salida de circulante, al igual que el contrabando con los ingleses y holandeses, extraían más plata de los territorios, ¿no? O sea, en este caso, cuando hablamos de plata, pues hablamos de moneda también. Y por lo que las autoridades venezolanas solicitan la creación de una moneda provincial para uso local de este territorio. Y Carlos III decide decretar el 25 de mayo de 1786 su acuñación en plata para que circulara solo en las islas de Barlovento y provincias de la Capitanía General de Caracas. Por eso debía tener un 40% menos de plata, siendo de menor tamaño respecto a las corrientes, a las monedas corrientes que circulaban, ¿no? Por ejemplo, un 8 reales que circulaban normalmente en todos los territorios de la monarquía hispánica, inclusive en otros países, pues la moneda que iba a circular en la Capitanía General de Caracas y la isla de Barlovento para uso local pues iba a contener un 40% menos de cantidad de plata, ¿no? Así que en 1787 la SECA de Ciudad de México acuña monedas de medio real, un real y dos reales, siendo enviadas a Venezuela 924.000 piezas. Y la distribución en montos es en la provincia de Caracas 100.000 pesos, La Habana 140.000 pesos, Puerto Rico 30.000 pesos, Santo Domingo 20.000 pesos y Trinidad 17.000 pesos. Vemos que después de La Habana, Caracas es la región que recibe más de estas monedas acuñadas especialmente para estos territorios. Y cuando las monedas llegan al puerto de La Guaira, el intendente Francisco de Saavedra, al abrir los baúles, se da cuenta que las monedas son idénticas en modelo, ¿no?
o en diseño, o sea, tenía el mismo diseño de las monedas normales, por lo que inmediatamente las rechaza y las devuelve a México porque eso iba a traer un caos monetario, ¿no? Porque son monedas que contenían menos cantidad de plata y eran prácticamente del mismo diseño que las monedas que circulaban normalmente, ¿no? Y 8 meses después, el rey Carlos III ordenó que se fundieran, preocupados de que pudieran pues socavar el comercio haciéndose pasar por la moneda normal con 60% más de peso en plata, ¿no? Y se sabe que se acuñaron pruebas de monedas de 4 y 8 reales, pero estas no llegaron a Venezuela. Existe un único ejemplar, que es este que vamos a ver en imágenes, en foto, el cual pesa 16,18 gramos y tiene una estimación de mercado de 150.000 a 200.000 dólares según la NGC. Y bueno, hay que decirlo, el problema de la moneda provincial se resolvería en el año 1802 cuando el gobernador Manuel de Guevara y Vasconcelos funda la Real Casa de la Moneda de Caracas, ¿no? Aquí ya se empieza pues a inyectar una cantidad considerable de moneda al circulante de Venezuela. Así que bueno, interesante la primera moneda que se acuñó para circular en Venezuela, ¿no? A pesar de que fue acuñada en México, pero fue hecha especialmente para Venezuela y las islas de Barlovento, las Antillas españolas. Así que bueno, vamos con el número 2. Y bueno, vamos a hablar de las medallas de proclamaciones y juras, ¿no? Que conmemoran la ascensión al trono de los reyes españoles y eran acuñadas para demostrar la fidelidad de la población y ciudades al nuevo rey de España, acontecimiento celebrado en distintas ciudades de España, América Española, Países Bajos, Italia y Filipinas, ¿no? Y bueno, estas se repartían a las personas o eran regaladas a instituciones y personalidades de relevancia durante las celebraciones y fiestas por el advenimiento del nuevo soberano, lo que entronca con la antigua costumbre romana de arrojar monedas al pueblo con motivo de celebraciones importantes, ¿no? Y cuando terminaban las misas religiosas con motivo de la muerte de un monarca, empezaban las fiestas sonando tambores, clarinetes, etcétera, iniciaban con el proceso de repartición a la población de estas piezas. Las medallas solían ser de plata en su mayoría, algunas veces de oro y muy rara vez de cobre o bronce. Y al tener el mismo tamaño y peso que las monedas normales, circulaban y eran aceptadas en transacciones comerciales por la población, como dice nuestro amigo Adolfo Ruiz Calleja del blog numismático. Estas medallas de proclamaciones es como decir unas monedas conmemorativas de la época, ¿no? Salvando las distancias. Podría ser como son las monedas de 2 euros conmemorativas que circulan a día de hoy en Europa, ¿no? Y es por eso que entran en este top 10 de monedas provinciales de Venezuela. Y bueno, su etapa más prolífica de estas medallas de proclamación se alcanzará en el siglo XVIII, con medallistas como Tomás Francisco Pietro, autor de las medallas de proclamación de Carlos III en Madrid, o su discípulo Jerónimo Antonio Gil, quien elaborará las medallas de proclamación de Carlos IV en México. Y bueno, hay que decirlo, en la Capitanía General de Venezuela también se acuñaron estas medallas de proclamación. Y en Maracaibo tenemos un gran ejemplo, y es que en 1789 se acuñaron cantidades limitadas de juras o proclamaciones en plata para conmemorar el advenimiento al trono pues, de Su Majestad el rey Carlos IV de España y las Indias. Y bueno, la medalla de Carlos IV en Maracaibo expresa uno de los más nobles sentimientos de esa ciudad, ¿no? Y cita textualmente, Felix Terra, cuius rex nobili ex Carlos IV Dei Gratia Spanarium et Indianarium. Esto significa, traducido del latín al castellano, lo siguiente: tierra feliz cuyo rey noble es Carlos IV de Gracia, rey de España y las Indias. Esto es lo que decía el sentir de la muy noble ciudad de Maracaibo, muy noble y leal ciudad de Maracaibo. Y bueno, era en 1789 cuando comenzaba a reinar Carlos IV y la ciudad de Maracaibo, pues hay que decirlo, vivía tiempos de paz y de prosperidad económica, ¿no?
Y esta jura es una pieza muy escasa y valorada, y en el año 2011 la casa de subasta estadounidense Heritage Numismatic Auction subastó una de estas medallas por la cantidad de $8.050 en en las instalaciones del Crown Plaza Hotel de Rosemont, Illinois. Así que bueno, una pieza muy hermosa, hay que decirlo así, aparece el escudo de la ciudad de Maracaibo en su reverso. Y bueno, el anverso es, digamos que el busto de Carlos IV que se acuñaban para las monedas de circulación normal. Así que bueno, vamos con el número 3. Y hay que decirlo, la guerra de independencia trajo una escasez de moneda debido a la fuga de capitales que la población en busca de resguardar de sus bienes pues realizaba, ¿no? Y además los republicanos no contaban con la reputación que poseía la monarquía hispánica a la hora de acuñar moneda. El real español, hay que decirlo, era la moneda de circulación internacional de la época y era aceptada desde China hasta Estados Unidos. Por lo tanto, cada vez que los insurgentes acuñaban moneda o imprimían billetes, porque hay que decirlo, en la primera República Venezolana se imprimieron billetes fiduciarios sin ningún tipo de respaldo, pues cada vez que se sacaba esto al mercado, la población los rechazaba, ¿no? Bueno, para hacer frente a los gastos de guerra, tanto de tropas como de pertrechos, en 1817, el general insurgente, José Antonio Páez, ordenó acuñar monedas de plata con valores de 1 y 2 reales en la provincia de Barinas, lo que hoy se conoce como Puro, Portuguesas, y el estado Barinas y parte de otros estados. Y Páez dictó en marzo de 1817 en el Yagual un decreto mandando que se le entregaran toda la plata que estuvieran los refugiados y la tropa, y adicionalmente Páez expropiaba considerables cantidades de platas a las iglesias y estribos y vainas de espadas, copas, cubiertos y otros adornos que eran capturados a los realistas, ¿no? Y bueno, para que fuese aceptada por la población, se tomó como modelo para su acuñación los reales macuquinos españoles del Potosí. Pero hay que decirlo, las acuñaciones de Páez no respetaban el contenido de plata ni el peso, por lo que la población rápidamente se da cuenta de esta estafa y la rechazan, ¿no? Rechazan esta moneda acuñada por Páez. Y el mismo Simón Bolívar decreta en 1818 la prohibición de circulación de esta moneda en Venezuela, a excepción de la provincia de Barinas, hasta que el gobierno las amortice, ¿no? Y bueno, pero en junio de 1820 Simón Bolívar ordena a Páez la devaluación de la moneda, perdiendo las personas que la poseían la mitad de su valor. Cita lo siguiente: Rosario, junio de 12 de 1820, al general Páez, no pudiendo su excelencia el Libertador decretar en las circunstancias presentes la supresión de la moneda macuquina, que con su nombre se ha mandado circular en la provincia de Barinas por la falta de fondos para amortizarla, y deseando acallar las quejas y disgustos que manifiesta aquel pueblo para admitirla, ha tenido bien su excelencia expedir el decreto que incluyo a vuestra para que disponga su publicación y cumplimiento. Cerramos comillas. Este es el decreto hecho por Simón Bolívar, eh, a orden del general José Antonio Páez, para que retire estas monedas prácticamente porque la gente pues eh, eh, estaba pues teniendo quejas y disgustos, ¿no? De tener que recibir esta moneda con menos cantidad de pesos, y menos cantidad de plata, ¿no? Así que bueno, interesante la historia de esta moneda, ¿no? Acuñada por José Antonio Páez durante la guerra de secesión en Venezuela. Vamos con el número 4. Y en el número 4 tenemos otra medalla de proclamación. Y bueno, hablemos de don Gabriel José de Zuluaga y Muyúa, ¿no? Que tras ejercer la carrera militar en Nápoles y España, fue nombrado gobernador de la provincia de Venezuela en el año de 1736 y pasó a la posteridad por defender los puertos de La Guaira y Puerto Cabello de los ataques de la Royal Navy británica y derrotarlos, hay que decirlo así. Y por tales méritos le valieron el ascenso a teniente general, así como la concesión del título de conde de Torre Alta al año siguiente, ¿no? Y bueno, en el verano de 1746, Fernando VI
llega al trono de España y se conmemoró como era costumbre con grandes fiestas. Y las noticias de la muerte de Felipe V y el advenimiento de Fernando VI llegan a Santiago de León de Caracas meses después e inmediatamente se organiza la proclamación del nuevo rey en 1747. Para conmemorar este acontecimiento, el gobernador Zuluaga mandó abatir medallas para demostrar la fidelidad de la población de la provincia de Caracas y de las autoridades de la provincia al nuevo monarca. Y bueno, las medallas fueron hechas en módulos de cuatro, dos y un real en plata fundida y se repartieron al pueblo, autoridades e inclusive se enviaron algunas pruebas al rey, ¿no? Y al tener el mismo tamaño y peso que las monedas que circulaban, pues eran aceptadas en transacciones comerciales, como hemos dicho anteriormente. Por eso está en este top 10. Y bueno, la medalla de 4 reales tenía la imagen del busto del rey mirando a la derecha con peluca y armadura sobre las olas del mar. Y alrededor se lee en latín Ferdo VI, DG Hispan et Indian Rex 1746. Fernando VI de la gracia de Dios. Rey de España y las Indias, 1747. Y al reverso un altar con corona del príncipe de Asturias sobre un almohadón. Y alrededor se puede leer Gubernatore Provincia Venezuela Zuluaga, ¿no? Gobernador de la provincia de Venezuela Zuluaga. Y el de 2 reales es de similar diseño, solo que el busto viendo a la izquierda. El diseño de la de un real, pues tiene de imagen el busto del rey mirando a la izquierda con peluca y alrededor se lee Fro Sexto Deje Ispa en monograma, ¿no? Fernando VI, rey de España por la gracia de Dios, ¿no? Y en el reverso aparece una corona cerrada alrededor, provincia de Venezuela, Zuluaga, provincia de Venezuela, gobernador Zuluaga, ¿no? Y bueno, de estas medallas solo se conservan unos ejemplares que se encuentran en el Museo de la Moneda y Timbre de Madrid, eh, el Museo de la Casa de la Moneda de Madrid, que pudieran ser las que se enviaron de obsequio al rey Fernando VI. Y bueno, en la Real Academia de la Historia encontramos los dibujos de las medallas en la colección de retratos, que es la que observamos en nuestro vídeo, en imagen. Así que bueno, vamos con la número 5. Y la número 5 en época hispánica de Maracaibo, hay que decirlo, fue uno de los puertos más importantes del sur del Caribe, convirtiéndose en centro de intercambio y vínculo con puertos hispanoamericanos y peninsulares para fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Y este esplendor se vivió hasta la independencia e hizo que la ciudad fuera una de las más adictas a la corona española. Maracaibo no solo fue una provincia realista durante la Guerra de Secesión, sino que fue la cabeza de la contrarrevolución al lado de las provincias de Coro y Guayana desde el año 1810. Y prueba de lealtad son las medallas de proclamación, acuñadas para demostrar la fidelidad de la población a un nuevo rey de España, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Que se celebraban misas en honor al monarca anterior fallecido y se llevaba a cabo la ceremonia pública de la proclama que solía hacerla el alférez real de la ciudad. Seguidamente se inicia pues estas fiestas y se repartían las medallas al pueblo, ¿no? Inclusive, como hemos dicho anteriormente, se enviaban algunos ejemplares al rey. Y bueno, al tener el mismo tamaño y peso de las monedas, circulaban y eran aceptadas en transacciones comerciales, como hemos dicho anteriormente. Y bueno, la llegada al trono del tercer hijo de Felipe V en el verano de 1746, don Fernando VI, se conmemoró como era de costumbre, ¿no? Y las noticias de la muerte de Felipe V y el advenimiento de Fernando VI llegan a la ciudad de Maracaibo meses después por la distancia e inmediatamente se organizan las fiestas. Para conmemorar la ocasión, se manda a acuñar una medalla con el busto del soberano Fernando VI, el cual es representado con la típica peluca de la época. En la leyenda se puede leer en latín Fernando VI, rey de España y las Indias, año de 1747, rodeada de las iniciales de G, que significa de gracia, Dei gratia, por la gracia de Dios. En el anverso observamos también el escudo de Maracaibo, donde figuran 2 columnas de Hércules, un navío en el medio y coronada con una estrella invertida, ¿no? Y bueno, la medalla es de material de plata fundida y pesa 6,3 gramos, siendo del mismo módulo que las monedas de 2 reales, ¿no? La que popularmente se le llamaba peseta. Hoy en día solo sobrevive un ejemplar, que es el que observamos en imagen, el cual presenta una perforación típica de uso como un dije, y fue subastada por la casa de numismática española Aureo Calicó hace un par
de años con un precio de salida de 4.000 euros y con un estimado de 7.000 euros, ¿no? Así que bueno, interesante esta otra medalla de proclamación hecha en la muy noble y fiel ciudad de Maracaibo. Así que bueno, vamos con la número 6 y hablaremos también de otra medalla de proclamación. Y esta vez nos vamos al oriente de Venezuela, ¿no? Y es que Cumaná fue una de las ciudades también más leales a la monarquía hispánica durante el periodo virreinal. Prueba de ello es que es la última ciudad del oriente venezolano que se mantuvo en manos realistas durante la Guerra de Independencia en el año de 1821. En época hispánica, esta ciudad, como otras de la América Española, pues tenían la costumbre de conmemorar el ascendimiento al trono de un nuevo rey, como hemos señalado anteriormente, con la acuñación de estas medallas denominadas de proclamación. Y para el año de 1760, las autoridades de la provincia de la Nueva Andalucía o Cumaná mandan a acuñar una medalla de proclamación para celebrar la llegada al trono del nuevo monarca de las Españas, que era Don Carlos III de Borbón, y sería hecha en plata fundida y tendría un peso de 3,60 gramos. Esta medalla, pues, como hemos dicho anteriormente, se regalaban a personas importantes y también se repartían al pueblo arrojándolas tras la ceremonia pública de la proclama que solía ser en la Feria Real de la ciudad. Y bueno, la Casa Numismática Española Aurelio Cálico cita sobre esta pieza de Carlos III su parecido al monograma del reverso con una medalla de proclamación de Carlos IV, que indudablemente esta pieza es de la ciudad de Cumaná, ¿no? Y bueno, vemos que a Carlos IV también se le acuñó medallas de proclamación en Cumaná. Y citamos a Aurelio Cálico lo siguiente, abro comillas: la atribución de esta medalla a Cumaná se basa en su extremo parecido al dibujo publicado por Benjamin Betts en su Some Undescribed Spanish American Proclamation Pieces, Nueva York, 1898, con el número 7, una pieza de Carlos IV fechada en 1789. José Toribio Medina, en su obra Proclamas y Juras de los Reyes de España en América, 1917, cataloga la pieza citada por Betts y reproduce el mismo dibujo, y parece claro que se trata de un ejemplar único. Medina rectifica la lectura de Betts, pero coincide con él en la fecha y en el nombre de la ciudad. La pieza que presentamos aquí constituye un antecedente directo de la de Betts y Medina, tanto por su estilo como por el monograma del reverso. Sin embargo, mientras que la leyenda del anverso no ofrece dificultad, la del reverso queda imprecisa al confundirse parcialmente con el borde, además de resultar afectada por las perforaciones. Uno de los más apasionantes enigmas de esta colección, cerramos comillas. Hay que decirlo, la pieza de la imagen fue adjudicada por esta casa de subasta Aurelio Cálico en España hace un par de años en la cantidad de 3.200 euros. Así que bueno, otra pieza de gran importancia para la historia numismática de Venezuela. Vamos con el número 7 y hay que hablar de la serie de monedas llamadas morilleras, que fueron bautizadas así en honor al general de los Reales Ejércitos de Tierra Firme, don Pablo Morillo, quien trajo la maquinaria para acuñarlas desde el virreinato de la Nueva España, ¿no? Y se acuñaron entre 1817 y 1821 en la Real Casa de la Moneda de Caracas, que como hemos citado anteriormente fue fundada en 1802 por el gobernador de Venezuela en aquel momento, Manuel Guevara y Vasconcelos. Y bueno, estas piezas en cierta forma imitaban a las monedas macuquinas de Lima, pero mejoradas, ¿no? Porque se hacían con una maquinaria moderna, ¿no? En vez de a martillo como se solían hacer las monedas macuquinas virreinales, ¿no? Y bueno, las morilleras se acuñaban debido al poco circulante que había en la provincia de Venezuela a causa, esta vez, de la Guerra de Independencia. Y Pablo Morillo pues buscará revitalizar el comercio local y por supuesto también una forma de financiar las tropas y comprar pertrechos, ¿no? Para la guerra, ¿no? Y era de tan buena calidad que fueron ampliamente aceptados por la población, y además de que la confianza generada por la corona española las hacían, pues, demandadas, ¿no? Inclusive el mismísimo Simón Bolívar reconoce su calidad y hasta las acepta mediante un decreto del 18 de junio de 1818, donde ordena, citamos a Simón Bolívar: la República de Venezuela solo reconocerá el valor monetario de las denominadas cordón de oro y plata, la macuquina del antiguo régimen español y la macuquina acuñada en Caracas en la segunda época de la República.
Aquí está hablando de estas monedas morilleras. Y bueno, de esta serie se acuñaron denominaciones en plata de 1, 2 y 4 reales, siendo la más común la moneda de 2 reales y la más escasa las de 1 real y 4 reales. Y en el año 2016 se vendió un ejemplar en buen estado del escaso real de 1817 por la suma de 88.125 dólares, convirtiéndose en la moneda más cara acuñada en Venezuela hasta la fecha, ¿no? Y bueno, la moneda de mayor denominación, acuñada durante la época hispánica en Venezuela, son los 4 reales de esta serie llamadas morilleras, acuñadas en la Real Casa de la Moneda de Caracas en los años 1819 y 1820. La población llamada a esta moneda tostón, debido a su tamaño y peso, pues era muy similar al tostón venezolano, ¿no? Que consiste en un trozo grande de plátano frito, ¿no? Y bueno, para la época 4 reales era prácticamente lo que ganaba un jornalero en 2 días en el año de 1810. Los precios para la época de ciertos bienes eran, bueno, una panela costaba 1 real y un cuartillo, una botella de aguardiente 6 reales, una mucura de chicha o un envase de chicha 24 reales y 3 huevos costaban medio real, ¿no? Así que bueno, ya vemos qué es lo que se podían comprar con estas monedas en aquella época. Vamos por el número 8. Ya estamos llegando, ¿no? Al final de este top 10 monedas provinciales de Venezuela. Y bueno, hay que decirlo, en 1813, cuando casi todo el territorio venezolano era dominado por los insurgentes, la provincia de Guayana seguía fiel a la corona española, por lo que sufría ataques y el cerco de las tropas de Simón Bolívar y de Manuel Piar también posteriormente, y las cuales no permitían el ingreso de provisiones. Entonces, para poder obtener alimentos, Guayana se vio obligada a fabricar sus propias monedas con el material que tenía a disposición, que era el cobre, ¿no? Bueno, la Junta Provincial de Guayana autorizó por resolución del gobernador el 2 de octubre de 1813 monedas de 1/4 de real y medio real, que llevaban la leyenda F séptimo, Fernando VII. En el anverso tenía un león rampante coronado y en el reverso un castillo almeado, ¿no? Que son las armas de Castilla y León. Y bueno, la situación crítica que vivían se nota en lo rudimentario y tosco de la forma de los dibujos y leyendas de esta pieza. Las monedas hechas por necesidad en provincias leales a España y sometidas al cerco insurgente se conocen como monedas de emergencia, ¿no? Y el historiador numismático Tomás Store, en su libro Catálogo de Monedas de Venezuela, señala lo siguiente, abro comillas: durante el periodo de la Guerra de Independencia, algunos gobiernos locales emitieron monedas de necesidad. Estas monedas provinciales eran de circulación limitada y una vez terminada la contienda quedaron sin valor. Algunas fueron eliminadas de la circulación al poco tiempo de haber sido emitidas. La provincia que más destacó en la acuñación de monedas fue Guayana. En esta provincia los españoles fabricaron en abundancia piezas de cobre de reducido valor intrínseco entre 1813 y 1817. Cerramos comillas de las palabras de Thomas Store. Y bueno, en 1817 los insurgentes se apoderaron de la región y consiguen estas cantidades ingentes de piezas de estas monedas de cobre realistas, ¿no? Y las sacaron de circulación. Estas monedas se suelen conseguir abundantemente en las riberas del Caroní. Y existen versiones que dicen que los insurgentes, al asaltar las misiones capuchinas del Caroní, los frailes que poseían baúles llenos de estas monedas para poder pagar a los indígenas que trabajaban en las misiones, y bueno, antes de ser asesinados por los insurgentes o los republicanos y cayeran en manos de los rebeldes, las lanzaron al río, ¿no? Al río Caroní. Otra versión señala que los mismos republicanos, al capturar la Casa de la Moneda en Guayana, pues las lanzaron al río porque las monedas tenían motivos monárquicos, además de que eran de material de cobre, por lo que las desecharon sin darle importancia. Algo que es muy sospechoso en tiempos de escasez y guerra, porque con ese cobre de las monedas podían pues hacer cañones, por ejemplo, o balas, etcétera, ¿no? Así que yo creo que la primera versión de los frailes antes de ser asesinados por las tropas realistas, pues decidieron lanzar las monedas al río antes de que los republicanos las capturaran. Así que bueno, interesante la historia
de esta moneda acuñada en la provincia de Guayana, que hay que decirlo, es una de las más abundantes desde época provincial en Venezuela, ¿no? Y bueno, vamos con el número 9. Ya estamos llegando al final de este top. Y bueno, temiendo una derrota brutal y desesperado, Francisco de Miranda firmó la capitulación del ejército insurgente el 25 de julio de 1812, marcando, hay que decirlo así, el fin de la Primera República, ¿no? Y el canario Domingo de Monteverde entra triunfalmente en Caracas el día 30, restituyendo la Capitanía General de Venezuela. Y el documento de capitulación contemplaba que se respetaría la vida, libertad y propiedades de quienes habían formado parte de la insurgencia, exceptuando casos como el mismísimo Miranda, que fue apresado y enviado a España y entregado por Simón Bolívar. No nos olvidemos de eso también. Y bueno, en agosto de 1812, Monteverde asumió el poder con el cargo de capitán general, restableciendo la autoridad de la corona y convocó al Cabildo de Caracas y nombró los miembros y los juramentó, ¿no? Y ese mismo mes se recibió un ejemplar de la Constitución de Cádiz y el Cabildo organizó de forma atemporal la jura de Fernando VII y posteriormente la proclamación y publicación de la nueva Constitución de Cádiz. Según se sabe, esto despertó pues las quejas de un sector de la población, ya que para estas celebraciones se debía contar con con la autorización desde España, ¿no? De la corte. Y como era costumbre, pues en los actos de proclamación se realizaban medallas, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. Y eran acuñadas, como hemos dicho, para demostrar la fidelidad de la población al nuevo rey de España, ¿no? Y después de celebrar las misas en honor al monarca fallecido, seguidamente comenzaban pues las fiestas y se repartían estas medallas a los asistentes, ¿no? Y como hemos dicho, al tener el mismo tamaño y peso que las monedas circulaban y eran aceptadas en transacciones comerciales, y se tiene constancia que esta pieza también sirvió como condecoración a los realistas, ¿no? A aquellos fieles a la monarquía hispánica durante la guerra de secesión en Venezuela. Y se dice que en el acto de proclamación de Fernando VII en Caracas, el mismo Monteverde fue el encargado de llevar el estandarte real, no el alférez real en Caracas. Y señal de control de Caracas por parte de Monteverde la constituye esta medalla de plata que fue denominada popularmente como la Jura de Monteverde, festejando la proclamación de Fernando VII, la promulgación de la Constitución de Cádiz y la derogación de la Constitución Federal y Republicana del año 1811. La medalla, hay que decirlo, lleva el rostro de Fernando VII y en el anverso el escudo de Caracas con el nombre de Monteverde y la designación oficial de la ciudad, Santiago de León de Caracas. Y solo existe 15 ejemplares de esta pieza que sobreviven al día de hoy. Así que es una pieza sumamente escasa, hay que decirlo de esta manera. Vamos con la número 10, ya la última de este top 10 de monedas provinciales. Y hay que hablar con otra moneda que fue pues muy abundante en época provincial en Venezuela. Y las últimas monedas de cobre acuñadas por los españoles en Venezuela fueron estos cuartos de real del año de 1821 que observamos en la foto, ¿no? Y a lo largo de la guerra de independencia, la Real Casa de la Moneda cambió de manos en diversas ocasiones entre realistas y rebeldes y fue capturado por los republicanos al asediar y tomar Caracas en 1812 hasta la ofensiva realista de 1814. Al caer derrotados por segunda vez las fuerzas insurgentes y perder la república, el general español Pablo Morillo pasa a decretar la reapertura de la fábrica de moneda de Caracas en 1816. Hay que decir que estas monedas de cuarto de real de cobre fueron acuñadas desde el año de 1802, pero tuvieron especial, digamos, cantidad de acuñación en época secesionista de la guerra de independencia, ¿no? Y el general de los Reales Ejércitos, don Pablo Morillo, en diciembre del año de 1820, consigue su retiro de la Capitanía General de Venezuela, después de haberlo solicitado 16 veces en ocasiones anteriormente, y regresa a España, dejando el mando al general Miguel de la Torre. Entonces, bueno, para 1821, el nuevo gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela, el mariscal Miguel de la Torre Pando,
a nombre de don Fernando VII de Borbón, rey de España y las Indias, ordena la acuñación de esta moneda de un cuarto de real de cobre, que como digo, eh, se venía acuñando desde el año 1802, pero esta de 1821 es importante porque, como hemos dicho, es la última que circula acuñada en la provincia de Venezuela bajo el poder español o monárquico de la corona española. Y bueno, se acuña por orden de Miguel de la Torre porque existían problemas de circulantes, sobre todo en baja denominación para el comercio de menudeo, ¿no? En la provincia de Venezuela, sobre todo debido a la guerra, ¿no? Bueno, estas piezas, como hemos dicho, son de material de cobre y acuñadas en Caracas. Son muy semejantes a las primeras hechas en la Real Casa de la Moneda desde 1802. Y en su cara se aprecia pues el escudo de la ciudad de Santiago de León de Caracas sobre líneas. Y en el reverso pues aparece un monograma formado por las letras VNZ, ¿no? Que es entrelazadas, que significan el nombre de Venezuela, siendo esta también estas monedas de cobre, las primeras monedas en llevar el nombre de Venezuela. Y bueno, Tomás Store en su catálogo de monedas, ensayos, fichas y resellos del año 1975 indica una acuñación de 650.000 piezas de esta moneda del año de 1821. Y bueno, las acuñaciones realistas del año 1821 se hicieron hasta el mes de junio, debido a que en la batalla de Carabobo vencen las fuerzas insurgentes, viéndose de esta manera la población monárquica obligada a abandonar la ciudad de Caracas en los días siguientes. Y bueno, estas monedas realizadas durante el periodo hispánico de la Real Casa de la Moneda de Caracas son consideradas monedas provinciales de Venezuela, ¿no? Y hay que decirlo, luego de la caída de la ciudad de Caracas y muchas de las tropas monárquicas abandonan Caracas, pero se refugian en Puerto Cabello. Y en Puerto Cabello muchas de estas monedas acuñadas de cobre de un cuarto real en Caracas, pues se le pone un sello o una marca con la ciudad de Puerto Cabello y muchos pues consideran a estas monedas reselladas de cuartillos de Caracas pues las últimas monedas de Venezuela, ¿no? Porque son posteriores los resellos a 1821. Acordémonos que los últimos sobrevivientes mm, fieles a la monarquía hispánica estuvieron defendiéndose hasta el año 1823 en la ciudad de Puerto Cabello, ¿no? Sobre todo en el castillo de San Felipe de esa ciudad, donde estaba acantonado el ejército realista en Venezuela. Y bueno, de estas monedas de cobre, también se hicieron una de menor módulo llamado octavo de real, que se le denominaba huevo, y venía a constituir la subdivisión menor del real, ¿no? Y este nombre se debe a que correspondía al valor de un huevo, el cual muchas veces era utilizado para dar el vuelto de una compra por la falta de moneda apropiada, ¿no? Y de acuerdo con Laveiss, que es un viajero francés del comienzo del siglo XIX que estuvo en la provincia de Venezuela, abrimos comillas, los huevos son la moneda a menudo de Cumaná, de Caracas y de otras ciudades de Venezuela, donde es desconocida la moneda de cobre, cerramos comillas, ¿no? Y en una cuenta de pulpería de Caracas se puede leer, abrimos comillas, real y medio de chocolate, medio real y un huevo de casabe. Porque claro, esta moneda de un octavo de real, pues como valía un huevo, la gente pues iba a comerciar o a intercambiar productos con un huevo literalmente. Así que bueno, espero que les haya gustado este top 10 de moneda provincial de Venezuela. Como hemos dicho, las monedas son eh, un testimonio inestimable de los intercambios de la economía de los pueblos, así como de la historia política, geográfica y religiosa, y sobre todo de la política, porque como hemos señalado aquí durante todo este top 10 pues se refleja la fidelidad de muchas ciudades de la provincia de Venezuela en época hispánica, acuñando medallas de proclamaciones. También muchas de las monedas acuñadas en la Real Casa de la Moneda de Caracas o en la Real Casa o en la Casa de la Moneda de Guayana o inclusive en Maracaibo y Margarita, que fueron otras de las regiones donde se acuñó moneda, pues se le ven motivos políticos
la mayoría monárquicos, ¿no? Inclusive como los republicanos pues intentaban imitar la moneda monárquica porque tenía mejor aceptación a nivel local e internacional, porque hay que decirlo, estas monedas circularon desde China hasta los Estados Unidos, inclusive ya avanzado el siglo XIX y en China hasta principios del siglo XX todavía se llegaba a circular la moneda española, ¿no? El real español. Y estas monedas provinciales de Venezuela pues también inclusive eran aceptadas en el exterior. Vemos monedas de 2 reales de las morilleras de Caracas en abundancia, ¿no? En los Estados Unidos. Y es porque muchas de los comerciantes de Venezuela pues compraban productos en los Estados Unidos y una forma de pagarlas eran con estas monedas provinciales acuñadas en Caracas, que como hemos citado anteriormente, pues eran de muy buena calidad, con muy buena ley de plata y peso de plata. Así que bueno, si les gustó este vídeo, no duden en darle like y compartirlo para llegar así a más público. Les recordamos que nuestros artículos de investigación histórica pueden conseguirlos tanto en las redes sociales de Venezuela Provincial, en Instagram y Facebook, ¿no? Ahí siempre estamos publicando nuestros artículos de divulgación histórico. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para así cuando subamos nuevo material de estos vídeos del top 10 o inclusive nuestros podcasts y entrevistas a historiadores y divulgadores históricos del mundo hispánico, pues estén enterados, ¿no? Y bueno, si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro, pues ya nos están ayudando en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvuelo, Mario Pérez y nuestra miembro del canal de YouTube de Venezuela Provincial, África del Valle, que es otra forma de apoyarnos haciéndose pues miembro de nuestro canal de YouTube. Así que sin más, hasta una próxima oportunidad y vendremos con más temas históricos en este top 10. Hasta la próxima. Chao, chao.